Sublime nos invita a compartir buenas noticias para que la gente sea más feliz. ¡Mira, Sublime! Comparte felicidad, comparte Sublime. Gracias, Sublime. ¿Quién quiere? Muchísimas gracias. Llévale por ahí, llévale. Yo, ahí está. Muchas gracias, Sublime. Ahora sí, cambiamos un poco la alegría en las buenas noticias, porque también hay una historia que tenemos que lamentar todos los días en nuestro país y en el Perú. Una realidad a la que no le podemos escapar, ni ya podemos estar mirando para el costado. ¡De Los Ángeles! ¡Hija! ¡Vida mía, hijita! Son las huellas más salvajes de unas manos que un día acariciaban el amor de quienes unieron sus vidas, para convertirse en esas manos que latigaron en violencia y asesinaron esos seres a quienes juraron amor eterno. Estos son estremecedores casos de feminicidio. Asestó 3 puñaladas a su esposa y tuvo la osadía de mentirle a la policía. Pero lo más escalofriante fue conocer que luego de asesinarla, horas después de la Navidad, durmió con el cadáver por 5 días. Carmen Murillo y Miguel Llerena estaban casados. Eran amigos desde la universidad. Sin embargo, la relación en los últimos años se deterioró. Murillo le iba a pedir el divorcio. Llerena la golpeó hasta matarla. El último jueves en la noche, Rosa de Los Ángeles Aparcana, de 34 años, se convirtió en una víctima más del feminicidio, a manos de su pareja, Carlos Escobar Licla, de 28 años. No soportó que ella pretendiera dejarlo. Cogió un cuchillo y la mató. Ever Guamán Jiménez, de 26 años, asesinó de más de 10 puñaladas en el abdomen, pecho, brazos y espalda a Jessica Puelles Reyes, de 20 años. Una quinceañera que fue asesinada y enterrada en el patio de su casa por Steven Yata Flores, su ex enamorado de 21 años. ¿Por qué lloras ahora? ¿No te arrepientes de lo que has hecho? ¿Te arrepientes de lo que has hecho? ¿Estás arrepentido? ¿Estás arrepentido? Dime. ¿Estás arrepentido? ¿Te arrepientes de lo que has hecho? ¿Te arrepientes? Hay un arrepentimiento sincero. Por supuesto. Sí. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué le mataste? ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso? Esta fue su absurda justificación. Se desapareció todo el domingo. Me abandonó a mí con mi hija. Se desapareció todo el domingo. Ocurrió luego que ambos sostuvieron una acalorada riña. Todo ocurrió tras una acalorada discusión que sostuvieron ambos. Supuestamente luego de sostener una fuerte discusión. Todo ha sido por humillación de parte de la víctima, que lo paraba humillando siempre, indicándole que era un don nadie. Brian, según narra, se habría nublado por los insultos. Dijo haber sido denigrado por Ruth. Ambos habrían estado bajo los efectos del alcohol. Valle murió en el departamento de Salas, luego de beber licor junto a él. El señor estaba mareado y me ha agredido. Ella fue sorprendida por Rufino Melo Poma, su esposo, quien la atacó, ebrio. Desquiciado por los celos, la había asesinado a golpes. Celos. Ataque celos. Ataque celos. En un arranque de celos, un ciudadano brasileño apuñaló a su pareja, al hermano y a la madre de la misma. Él la acusaba de tener un romance con un compañero de trabajo. Consideran que la mujer es objeto de su propiedad. O sea, en la construcción de la masculinidad, el hombre considera que esta mujer, que es mi pareja, mi conviviente o mi esposa, es de mi propiedad. Asesinar a cuchilladas a la madre de sus 3 hijos por aparentemente haber comenzado una nueva relación sentimental tras un año de su separación. Enterado de que la menor no quería reanudar la relación, terminó por ahorcar, golpear y ultrajar a la escolar en Villa El Salvador. Porque mi hija ya no quería saber nada, con él no quería saber nada, pero el hombre estaba atrás. No aceptan de que la relación ya no funciona, no aceptan, ni siquiera se quieren imaginar a su expareja con otro hombre. Me decía que me amaba, que lo entienda, pero él me tenía que matar porque no me iba a dejar
para nadie más. Si no estaba con él tenía que morir. El hombre que mata, ¿quién es? Es generalmente con quien se ha terminado una relación de pareja. Donde la mujer termina una relación o quiere terminar, el hombre no acepta, no lo concibe, la cita en un hotel, en un hostal o lo que fuera con algún engaño, le dice es la despedida y la mata. Hay que entender que la agresividad doméstica es algo que va de menos a más. Empieza con un empujón, peñiscón, lapo y luego va continuando ya con puñetes, patadas, tiradas al piso, jalonadas de cabello, arrastrándola por el piso o incrustándola contra la pared, sujetándola del cuello y dándole pues de alma, ¿no? Déjame. 9 de cada 10 de estas mujeres fueron atacadas por su pareja o expareja, y la forma en que las mataron solo pone al descubierto un odio y crueldad irrefrenables. Y es allí donde hablamos nosotros que se considera con alevosía, es decir, ventaja de que ella está confiada, y crueldad porque bastaba con haberle dado un solo golpe, una sola puñalada, pero le da varias. ¿Para qué? Para hacerla sufrir innecesariamente, hasta producirle la muerte. La mayoría ha muerto por asfixia. La otra modalidad es el acuchillamiento, mientras varias de ellas han fallecido producto de fuertes golpes o disparos. La conducta del celópata es que una vez que ha podido quitarle la vida a su víctima, hace como una suerte de catarsis. Entonces, por eso que vemos de que la violencia es excesiva. 40 puñaladas, 5 balazos. Después que hace esta especie de catarsis, experimenta como una especie de sentimiento de culpa. Este sentimiento de culpa hace que la persona opte por la autoeliminación. Desde hace 2 años en nuestro país se incorporó la figura legal del feminicidio para sancionar estos delitos, pero las cifras continúan incrementándose. Según el Ministerio de la Mujer, hasta mayo de 2014 se han registrado 121 casos de feminicidio. Estadísticamente está demostrado que la pena no disminuye la criminalidad, y lo estamos viendo. La clave para combatir al feminicidio está en la prevención. El feminicidio se puede evitar y eso depende de ellas, que busquen ayuda oportunamente. Los servicios están y las invitamos a utilizar los servicios de los centros de emergencia mujer en la línea 100. Denuncia, habla, no calles más, sal de ese hoyo, sal de ese vicio, porque el silencio nos mata. Ella pidió inclusive a la fiscalía garantías y la fiscala le dio. Pero la Policía Nacional no, más que un día hizo caso. Los demás no, le pedían 10 soles para la gasolina. ¿Por qué no se dictan medidas preventivas? ¿Por qué no se obliga a que la policía tome cartas en el asunto frente a una denuncia? Nosotras debemos aprender a elegir a quién vamos a amar. Hombres controladores, violentos, machistas. Entonces es muy seguro que si una mujer se vincula a estos hombres, va a ser víctima de violencia por parte de la pareja. Está en manos del Estado y la sociedad crear las condiciones necesarias para reducir el índice de feminicidio. Mientras no se logre, la igualdad de género seguirá inconclusa. El feminicidio es el asesinato de mujeres, el crimen sobre las mujeres con rasgos de crueldad cometidos en razón del odio de género y en relación de una retórica del menosprecio sobre el cuerpo femenino. El feminicidio es el extremo de la violencia contra la mujer, está a lo más extremo del terrorismo contra la mujer, ¿no? Porque hay todo un rango de violencia contra la mujer y eso ya es lo más extremo. Y en general hay un antecedente y una historia de violencia en el hogar, de violencia contra la mujer. El feminicidio más común, y eso creo que es bastante importante para la definición, es feminicidio por tu pareja íntima. Es fundamentalmente un concepto discursivo que ha sido una batalla ganada simbólicamente por el movimiento feminista junto con la academia y fundamentalmente es un concepto político. Todos esos tipos de crímenes solo pueden ser entendidos si conseguimos entender lo que es un hombre y lo que es una mujer, lo que es el mandato al hombre en una sociedad patriarcal. Llamamos hombre, llamamos mujer a dos posiciones en una estructura de relación.
que es una estructura en esas posiciones. No son iguales, o sea, hay una subordinada a la otra. En el hombre, digamos, hay un mandato de que él sea capaz de ocupar esa posición y reconducirse a esa posición. Pero muchos de los problemas que tenemos se originan en cómo él lo va a hacer. Cuando hablamos de la agresión por motivos de género, estamos hablando de una agresión que puede ser entendida cuando uno acepta la existencia de esta estructuración de las posiciones. No se puede hablar de violencia de género, violencia contra la mujer, bien sea en el hogar o en otro espacio público o privado, sin hablar de otros tipos de violencia, porque era obvio y sigue siendo obvio en los trabajos que hago que la violencia afecta todas las dimensiones de las vidas de las mujeres, en lo público, en lo privado, y que la violencia íntima también está conectada con la violencia institucional y la violencia estructural. Yo creo que el fenómeno de feminicidio tenemos que leerlo con los cambios en las situaciones de las mujeres. Sí, creo que las mujeres acá en este país hemos estado cambiando progresivamente hacia una suerte de deseo de autonomía, no digo que de autonomía, pero deseo de autonomía. Y creo que lo que ha habido al otro lado es una reacción, y es una reacción masculina a la pérdida de poder y de control sobre las mujeres. El poder es una relación de poder. Si alguien está empoderado es porque alguien le cede su poder, está desempoderado. Entonces ahí hay una circulación de algo, hay una circulación de un signo hacia la posición empoderada, ¿no? Y a eso le llamo una exacción de tributo. Es la exacción del tributo que la posición masculina retira de la posición subordinada y femenina para reproducirse y reconducirse constantemente a la posición masculina. Porque la posición masculina, ella se genera en una formación, es como una titulación, es un estatus. Ella necesita exhibir los atributos de ese estatus. Y esos atributos de ese estatus solo le vienen de la posición subordinada, fluyen hacia ella, por las buenas o por las malas. Todas las mujeres que entrevisté, a todos les había ocurrido que sus esposos, sus parejas, sus convivientes habían tratado de matarlas. Luego dejé que pasen unos cuantos años y sí he hecho investigaciones con hombres violentos, tratando de entender su problemática y también tratar de entender cómo son víctimas, cómo se sienten oprimidos, cómo sienten privilegios en sus vidas, y eso me ayuda muchísimo a entender también la violencia, no justificarla, pero entenderla. Sí, ellos usaban violencia contra su pareja, pero ellos también se sentían en crisis porque no tenían nada de poder. Y no era necesariamente poder solo en el hogar, por eso es que no podemos ver solo el hogar. Entonces, crisis de masculinidad conectada a otras formas de violencia. Y la pérdida de poder está de parte de los varones se está expresando de esta manera tan violenta y tan terrible como el asesinato de las mujeres, ¿no? El control más importante es el control sobre el cuerpo de las mujeres. Y me da la impresión que a veces nos olvidamos de eso. O sea, ¿qué capacidad de autonomía sobre nuestro cuerpo y las decisiones que lo involucran tenemos las mujeres? Y eso es algo sobre lo cual no se discute. Cuando se discute aparecen los poderes fácticos a decir lo que tienen que decir. Es decir, ahí hay algo. Y yo pensé con candor que los hombres no iban a estar dispuestos a compartir con las mujeres el espacio de poder político. Y sí estaban dispuestos. Lo que no están dispuestos es a dejar que las mujeres controlemos nuestro propio destino a partir del control sobre la autonomía de nuestros cuerpos. En eso no están dispuestos. Por eso es que no solamente aumentan los casos de feminicidio, sino que por eso también hay más casos de acoso sexual, más casos de hostigamiento. El hombre en la calle abusa, por ejemplo, dentro de su familia, el abuso doméstico de sus hijas, ¿no? Porque él cree que puede, porque piensa que aquellos cuerpos le pertenecen. Y el hombre en la calle, cuando viola y cuando abusa, él lo hace para mostrar que puede, para exhibir que puede. O sea, son grados en esa forma de avance sobre el cuerpo territorio de las mujeres. ¿Qué es eso? Pero es aún más. También tiene que ver con impunidad del Estado. ¿Por qué es que hay tantos asesinatos de la mujer? En el Perú es creo que 11 al mes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre? No es simplemente decir que son hombres enfermos o hombres que están haciendo eso. Es que hay ciertas condiciones
que promueven ese tipo de violencia, que dejan que ocurra. Entonces tenemos que ver cuáles son esos factores. No todos son igualmente vulnerables a la violencia. Entonces tenemos que ver también tema de raza, de orientación sexual, de edad, de ubicación geográfica. Entonces ver todo eso. Me parece que las perspectivas hacia el feminicidio más útiles, más productivas son esas, las que toman en cuenta todos estos factores. El feminicidio es un concepto político, es un concepto estratégico para el movimiento feminista para pedir que la violencia contra nuestro género como crímenes de odio sea atendida por una política pública, sea atendida por los estados, que no caigan en la reproducción de comprender que la violencia familiar a puertas cerradas le va a permitir al Estado desresponsabilizarse de los crímenes contra las mujeres. Sacar del ámbito privado la falsa dicotomía privada-pública, ¿no? Sacar la discusión del ámbito privado para que el Estado se responsabilice por el aumento y la crueldad con que las mujeres en Argentina estaban siendo muertas. Porque antes, mientras eso sucedía detrás de la puerta de tu casa, no era competencia de regulación estatal, ¿no? O sea, es cuando se insiste en que ese es un tema que tiene que estar en la agenda y que tiene que estar en la agenda pública, cuando comienza a hacerse conciencia de que tiene que normarse y protegerse a las mujeres que son víctimas de violencia, ¿no? Pero antes se consideraba un tema privado. Porque el feminicidio es un tema, digamos, de interés particular, es del espacio de lo íntimo, le sucede a las mujeres. Todo lo que nos sucede a las mujeres está como colocado en ese resto que es la esfera privada. Cognitivamente lo privatizamos. Por eso no hay condenas sobre los crímenes contra las mujeres, los crímenes sexuales en la guerra. Son crímenes de un fuero privado. En nuestra imaginación colectiva. Mediante los medios de comunicación formamos nuestras opiniones sobre la violencia, ¿no? Entonces, si es que empiezan justamente a ver más sobre la violencia de género y hablan, por lo menos poner algo sobre historias de violencia, ¿no? Para que eso sea más visible, o las fuentes que usan, ¿no? Muchas veces las fuentes que se usan en casos de feminicidio son a los policías, muy bien, pero también deberían estar viendo, por ejemplo, académicos o no académicos, gente en los ministerios, gente en las ONGs, gente de otras partes que trabaja estos temas y que trabaja con gente que ha sufrido estos fenómenos o familiares de ellos, sobre lo que ocurre, sobre el tema. Entonces, no solo sobre qué pasó, cómo la mató, sino también qué ocurrió antes, por qué ocurre esto, qué se puede hacer para prevenirlo. Empezar todo el proceso de desnaturalizar la violencia, ¿no? Y de desnaturalizar la conexión entre masculinidad y violencia también. Y yo creo que una ruta a explorar es ver cuántos de estas mujeres asesinadas han denunciado previamente violencia, o amedrentamiento o acoso de parte de sus parejas o exparejas, y las instituciones a cargo de proteger a las mujeres, las instituciones que tienen que ver con la ley, o sea, involucradas en la aplicación de la ley contra la violencia hacia la mujer, no han hecho nada o no han hecho lo suficiente o se han demorado. O sea, porque la idea de la protección es clave, ¿no? Y esto no se da o no se ha dado en muchas de las oportunidades que se ha visto que el acoso ha terminado en asesinato. No hubo una orden de restricción a tiempo, no hubo medidas de protección, no hubo un albergue o una casa refugio que funcionara. Ahí hay muchas cosas para analizar en términos de cómo es que al final la respuesta estatal es una respuesta estatal pobre que conduce o que podría conducir al asesinato finalmente de las mujeres. Como hoy toda la política está secuestrada en la esfera pública, no podemos ver, nuestro ojo ya no llega, ya no divisa cómo era dotado de politicidad y de colectividad, de vida colectiva el espacio doméstico en el mundo comunitario. Entonces ese ojo de mucha gente vigilaba de una forma en que el Estado no puede vigilar la vida íntima, no puede penetrar en la intimidad. Por eso el Estado no está siendo capaz, con todas sus leyes y sus políticas públicas, de controlar el abuso sobre las mujeres y sobre los niños.
Le diría a las mujeres que vivan juntas, que se unan, que formen espacios domésticos, entre comillas, espacios construidos a la imagen y semejanza de un espacio doméstico comunitario, donde las mujeres tienen sus rituales asociativos, tienen su vida en común, conversan, se valorizan mutuamente y convivan con hombres que aprecian las asociaciones femeninas.